Sí, justamente como estaba mencionando la licenciada Lilian, vengo a reemplazarle un poco a la licenciada Raquel Bazán por un problema de salud, ¿verdad? Que estaba teniendo. Y bueno, vamos a tocar el tema hoy, el rol del contador como auxiliar de justicia. Bueno, para empezar, necesitamos definir un poco el ámbito de actuación del contador como un auxiliar de justicia. Para eso necesitamos, primeramente, y hablar un poco de historia, cómo nace la pericia contable. Si nos remontamos un poco a la historia, vemos que ya en la antigua Grecia se comenzó a utilizar trabajos, vamos a decir, técnicos para justamente, en el ejemplo que están viendo, sería evaluar la pureza de una corona. Entonces, este sería uno de los primeros antecedentes que tenemos ya del pedido de una pericia contable. Entonces, continuando con esta parte histórica, vamos a hablar un poco de lo que es la pericia. La pericia es justamente, es una habilidad, es una técnica específica. Por eso cuando hablamos de pericia contable, hablamos de un experto contable. Ustedes también habrán escuchado hablar de peritos informáticos, peritos ingenieros, arquitectos. Entonces, el perito contable es un experto que se dedica a realizar un informe con procedimientos de investigación y analizar las operaciones con el objetivo de brindar, de realizar un trabajo técnico que pueda ser utilizado en algún juicio o en alguna demanda. Entonces, eh, tenemos que conocer básicamente las actividades, o sea, prácticamente qué habilidades tiene que tener el perito contable. Primero, hablamos de conocimientos sólidos, habilidades analíticas, tiene que tener la capacidad de interpretar información muy compleja y, por supuesto, ser un profesional en contabilidad y finanzas. Específicamente tener habilidades analíticas y poder analizar informaciones complejas. ¿Qué necesitamos para inscribirnos como perito contable en la Corte Suprema de Justicia? Primero, la copia autenticada de la cédula de identidad, copia autenticada del título profesional, copia autenticada del certificado de estudio, certificado de antecedentes judiciales original y policiales original, fototipo carnet. Hay que llenar el formulario F1 en la secretaría y el proceso dura aproximadamente 30 días. Luego de abonar el carnet, ya está habilitado para ejercer el trabajo de perito contable como un auxiliar de justicia. ¿Y en qué áreas se puede desempeñar este profesional contable? Tenemos el área penal, que juzga la conducta del individuo, el área civil, se trata más de las reclamaciones o, por ejemplo, montos, daños. Sería la parte de hacer las reclamaciones de efectivo o el cobro de cuentas. Sin embargo, el área penal está más enfocada a la conducta. Qué es lo que establece el área penal? Es realizar la conducta, el castigo de la conducta del individuo. Y el área civil es
más referente a las partes contractuales. Luego tenemos el área laboral. En el caso del área laboral, también puede ser una combinación penal o civil. Normalmente en las empresas tienen, tienen un área. Está el área, cuando es laboral, lo primero es la parte laboral, se va a un juicio laboral. Ahora, si este empleado, eh, por decir, ha cometido robo o fraude, entonces ahí se habilita otra causa que ya va a ser la causa penal. O sea, por eso podemos decir de que hay una combinación en el área laboral de estas dos áreas, porque lo primero es la parte laboral, que es el cumplimiento del código laboral. Evidentemente, al realizar un robo está incumpliendo justamente una de las prohibiciones que establece el Código Laboral. Entonces, en ese caso, le afecta en la parte civil por el tema laboral y en la parte penal en el caso de que la empresa decida llevar a una causa penal. Como dijimos anteriormente, la penal sería castigar la conducta de esta persona. Bueno, y las otras áreas que se utilizan, que el contador también ejerce su papel de auxiliar y coayudante en las diferentes situaciones, como por ejemplo litigios, investigaciones, daños y perjuicios, auditorías también. Acá en las auditorías y revisión contable también se utilizan. Muchas veces se realizan auditorías ya de carácter forense, es decir, ya unas auditorías con una vinculación. Bueno, es importante entender que la auditoría financiera lo que establece es una opinión sobre los estados financieros. Sin embargo, la auditoría forense prácticamente es ya es cuantificar el daño, o sea, y ya es vinculante para iniciar un proceso. También ahí es importante la labor del contador en estas áreas. Administración judicial también es un área que es muy importante. También está habilitado el profesional registrado para realizar la administración judicial cuando el juez lo designe. Bueno, ¿y cuál es el proceso pericial contable? Existen 5 pasos que son la admisión del caso. Una vez que se admite el caso, prácticamente el, el perito contable, en este caso, se tiene que poner en información, tiene que ponerse en contexto con el caso, analizar y luego decidir si va a aceptar el cargo. Para eso realiza la recopilación de la información, el análisis de la información y, por último, elabora las conclusiones para luego presentar el informe pericial. Acá es importante que entender que en el caso de que el profesional contable eh, haya sido notificado para la aceptación de un cargo y el mismo acepta el cargo, prácticamente ya no hay forma de que este profesional diga, no, yo ya no voy a hacer el trabajo, a no ser que justifique debidamente la causa para no realizar el trabajo. Eso es importante. Y en el caso cuando se trate del área penal, es mayor porque es una carga pública y en lo mismo también debe justificar el motivo por el cual no podrá realizar el trabajo una vez que haya aceptado el cargo. Bueno, ¿y cuál es el contenido del dictamen pericial? Este es el contenido de un dictamen.
tiene nueve partes. La primera es la identificación del dictamen, la segunda sería el párrafo de cabecera, el objeto, qué, qué actividades se desarrollaron, qué procedimientos, qué técnicas se llevaron a cabo para realizar el trabajo. También hay que mencionar las normas utilizadas, también cómo se llegó a la concreción de la prueba y luego de todo esto, con eso elaborar la parte más importante del dictamen, que es la conclusión. El dictamen es la parte 7, esa es la parte más importante. Y por último tenemos también el párrafo final. En esta parte del dictamen, las conclusiones, es prácticamente el informe hace un resumen de lo del todo el informe, y que es normalmente el que es más utilizado porque tiene que estar en forma muy clara y directa todas las conclusiones de este informe pericial. Por último, tenemos el párrafo final, que también deja expuesto que se ha finalizado la intervención, y algo también no menos importante serían los anexos. Ustedes tienen que tener en cuenta que el informe tiene que ir referenciado, es decir, la contestación de los puntos de pericia tienen que tener su respaldo documental. Es decir, un ejemplo, en el punto diga el perito si la cuenta corriente ha registrado una transferencia de tanto. Entonces, ¿cuál sería el anexo? Sería, por ejemplo, la hoja del banco, sería el extracto, donde se pueda visualizar ese movimiento. Eso sería el anexo. Entonces, todo el informe va referenciado en función a los anexos y a cada punto. Luego, también es importante conocer las faltas que uno tiene que cuidar, no cometer. Primero vamos a las faltas leves, que serían faltas leves, un ejemplo, faltar al respeto a los magistrados, incurrir en negligencia. Esta negligencia se entiende, por ejemplo, como entregar tarde el informe. Normalmente los informes tienen plazos, y los plazos siempre hay que respetar. Entonces, eso sería, por ejemplo, incurrir en negligencia en el cumplimiento de los deberes. Y luego tenemos las faltas graves, que serían, por ejemplo, incumplir las obligaciones establecidas. Me es importante aclararle que si ustedes si vimos anteriormente, que una falta leve, por ejemplo, es presentar tarde un informe. O sea, uno tiene una fecha para presentar y presenta tarde. ¿Qué pasa si yo presento una vez tarde, dos veces tarde, tres veces tarde? La suma de las faltas leves se convierte en una falta grave. Entonces, mucho ojo con este detalle, porque en este caso, por ejemplo, vamos a ver después más adelante cuáles son las consecuencias de las faltas graves. Entonces, a tener en cuenta de que, como ejemplo, el no presentar a tiempo el dictamen una o dos o tres veces, se entiende que ya son sumatorias de faltas leves y se convierte en una grave. Otra, por ejemplo, sería ejercer la función de la auxiliar de justicia en más de un carácter. O sea, no puede uno estar en más de uno, en más de un juicio, ofrecer obsequios, propina, etcétera. Esas serían las faltas graves. Entonces, ¿cuáles serían las sanciones? Las sanciones por la falta grave. Las faltas graves tienen como, por ejemplo, una de ellas, la suspensión en el ejercicio de funciones,
la casación de la casación de la matrícula, que significa pérdida de la matrícula. Y ese ya es algo muy grave, pues prácticamente ya queda inhabilitado para ejercer el trabajo. Y después tenemos las sanciones leves. Bueno, las sanciones leves, por ejemplo, sería como el ejemplo que tomamos, em, una entrega tardía del dictamen. Marca una fecha, o sea, uno tiene la fecha de presentación y se va y presenta tarde. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una sanción a esa falta leve? Primero sería una amonestación. Después sería un apercibimiento, que ya va en el legajo, y también podría ser una suspensión en el ejercicio de hasta 6 meses. Esas serían las penalidades por sanciones por faltas leves. Esto está todo en el Código de Organización Judicial, estos artículos. Bueno, y todo este tiempo que me tocó trabajar en este ámbito de las pericias contables judiciales, al principio yo pensaba que, y como al comienzo me habían dicho, no, el contador tiene que ir y tiene que defender su trabajo, pero no es solamente defender el trabajo, eh, va mucho más allá que defender el trabajo, como dice acá este tip, es conectar y convencer al tribunal. ¿Verdad? No va solo por ir a explicar mi trabajo en el caso de que sea un juicio oral, y como perito yo tengo la obligación de, cuando sea notificado, de ir a evacuar mi dictamen en el juicio. Entonces, no es solamente explicar el trabajo, conocer el trabajo, sino es conectar y convencer. Eso sería un primer tips que hay que tener en cuenta cuando el perito se enfrenta en un juicio oral. Segundo tips, también muy importante, es un lenguaje claro. Es decir, no hay que utilizar términos muy técnicos, porque recuerden que todo el auditorio, inclusive el tribunal, la mayoría son abogados, no son contadores. Entonces hay que usar un lenguaje claro y sencillo, no usar tecnicismos. Entonces, otro tip muy importante. Otro tips también importante es el apoyo gráfico. Es decir, hay que utilizar, por ejemplo, hay que utilizar, en el caso de, más esto se utiliza cuando se trata de pericias caligráficas, basarse en proyecciones, basarse vamos a decir, en proyecciones, imágenes, PowerPoint. O sea, se puede utilizar toda la tecnología que esté disponible para poder explicar mejor el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta estos ítems que son muy importantes a la hora de enfrentar un juicio, es convencer, conectar, es hablar con un lenguaje sencillo y claro, y por último el apoyo gráfico. Estos son tips muy importantes. También, como dijimos anteriormente, hablamos de la descripción de la estructura que tiene que tener el dictamen, y la importancia que tienen los anexos. Los anexos son informes auxiliares que van acompañando el dictamen final. Es decir, sirven como apoyo y como sustento documental para justamente poder reforzar la contestación del punto.
Y eso quiere decir que deben estar perfectamente referenciados en el dictamen todas todos los anexos con sus hojas y sus referencias, citas, fuentes, todos los datos posibles. También hay un punto muy importante a tener en cuenta eh, cuando uno va a enfrentar un juicio oral. Tiene que, antes de realizar esta prueba, o sea, este juicio, es importante muchas veces hacerse un contraexamen. Es decir, agarrar el trabajo, muchas veces uno no tiene tiempo por siempre por todas las gestiones, por todos no tiene tiempo muchas veces de analizar el trabajo. Entonces, acá en este momento, antes de ir a un juicio, tiene que detenerse y analizar su trabajo. Identificar, por ejemplo, las controversias, ver si hay alguna debilidad. Entonces, ¿por qué esto? Para que yo pueda, por ejemplo, establecer los mecanismos y poder defender mi trabajo en el caso de que, especialmente en las debilidades en algún punto, como les dije, muchas veces uno hace el trabajo y después, ya que hizo todo, que se presentó, se da cuenta, ah, mira, en este punto no tenía que decir así. Bueno, entonces, este es una estrategia que se utiliza justamente para poder enfrentar y poder justamente pasar un juicio. Ahora, también y les comparto una experiencia que normalmente, como les dije anterior, tanto el tribunal como la mayoría de las personas que están no son profesionales contables, pero siempre hay, y me pasó a mí justamente, hay preguntas, por ejemplo, que puede hacer el tribunal eh, para medir qué grado de capacidad tiene el perito. Es decir, le voy a hacer una pregunta, un ejemplo, ¿qué entiende por estados financieros? ¿Qué entiende por asientos contables? Eh, ¿Cuánto tiempo trabajó en auditoría? A mí una vez, en un caso, me preguntaron, porque había hecho una pericia de una empresa naviera y me dijeron, ¿y por qué usted realizó este trabajo? ¿Usted tiene conocimiento de barcos, de navegación? Entonces son todas preguntas justamente para poner a prueba la capacidad. Entonces yo le dije, bueno, es cierto que es una empresa naviera, pero el trabajo era verificar el, el combustible utilizado en los barcos. Entonces, estamos hablando de un control de stock, entrada, salida de mercaderías. Entonces, esa fue mi respuesta. Entonces, ahí ya no me dijeron más nada, ¿verdad? Porque, como le dije, es siempre buscar y cuestionar el trabajo, especialmente poner a prueba el conocimiento que tiene el profesional ahí enfrente. Y justamente con las respuestas, ellos se van a dar cuenta, tal vez no tengan conocimiento exacto de de cómo, de la respuesta correcta, pero por la forma de contestar, ellos justamente se van a dar cuenta de que es así. Bueno, y esos son los puntos o los tips para tener en cuenta. Les había mencionado de que tienen los requisitos para inscribirse. También mencionar de que el hecho de tener el título de contador habilita, le habilita a cada profesional para ejercer como evaluador de bienes. Por ley le habilita el título de contador, especialmente habilita. Entonces, cuando el día que vayan a inscribirse, le pueden marcar esa actividad y después realizar algún curso de capacitación, entonces para poder trabajar en eso. Y como resumen, les digo,
son diferentes campos de acción, no solamente la realización de una pericia contable, también trabajos de administración judicial, evaluación de bienes en general y también otras actividades, por ejemplo, como la resolución de conflictos que puedan existir. Y en líneas generales, eso es lo que yo le quería eh, compartir, ¿verdad? Como a modo como en esta semana del contador, también es un ámbito también poco conocido, ¿verdad? Que ofrece alternativas laborales, que es el contador como un auxiliar de justicia. Bueno, Carlos, eso, sí, magnífica tu charla. sí, Eh, Muchos de nuestros colegas te agradecen por la sencillez de los contenidos que transmitiste